Qué bendición estar con ustedes en este día domingo 6 de junio. Muy agradecidos con el Señor que nos da la vida para poder compartir con ustedes estos momentos de estudio de la palabra de Dios. Este es el programa, la lección de la escuela sabática. El estudio de la lección de la escuela sabática. El estudio diario que traemos para ustedes. Donde quiera estén, que Dios les bendiga. Me acompaña mi hermano Denis Rodríguez y el pastor Joselito Rentería para desarrollar este estudio. Hermano Denis, bienvenido. Muy buenos días, pastor. Gracias por la invitación y gracias a Dios porque tenemos otro nuevo día para poder estudiar la lección de la escuela sabática que vamos a dar inicio en esta hora. Así es que bendición para todos nuestros hermanos que a la distancia están con nosotros siguiéndonos en el estudio de la escuela sabática de este día. Pastor Joselito, bienvenido. Gracias, pastor, por la invitación y claro, sí, somos bienvenidos siempre a estudiar la lección, siempre contentos de formar parte del estudio de la palabra de Dios y de esa manera también edificándonos a nosotros mismos, también compartimos con nosotros lo que recibimos del Señor de gracia. Amén. Bueno, ¿qué le parece, Pastor Joselito, si de una vez hace la oración para Oremos, empezar? claro que sí, pastor. Querido Padre Celestial que está en los cielos, Señor, elevamos esta plegaria, Señor, en su santo nombre, hacia nuestro Padre Celestial para agradecerle por la vida y la salud que hoy nos concede. Amén. Pero por sobre todo el privilegio que nos da y que nos honra de estudiar su palabra. Le pedimos, Señor, que nuestras mentes puedan ser abiertas, puedan ser instrumentos de su Espíritu Santo, para que al compartir su palabra, Señor, esa palabra que edifica, podamos también nosotros ser edificados y ayudar a nuestros hermanos, quienes recibirán este estudio, Señor, donde quiera se encuentren en la ancha barreras de la tierra. De su bendición a este estudio esta mañana, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana vamos a mirar el papel preponderante del apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Bajo el título Esperanza para los mundanos de afuera, vamos a ver cómo este apóstol, Dios lo usó también para alcanzar a los gentiles. Cuando hablamos de los mundanos de afuera, estamos hablando de los mundanos de afuera de Israel, de afuera del pueblo judío. Para entrar en materia, ¿qué le parece, hermano Denis, si vamos al versículo de memoria y lo analizamos? Claro que sí, lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 11 y versículo 17. Dice la palabra de Dios: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Hechos 11, 17. ¿Qué le parece? La verdad que aquí encontramos un versículo que nosotros podemos meditar. Me llama la atención donde dice, termina expresando aquí el apóstol diciendo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? En realidad, nosotros como, digamos, los discípulos de Dios, que hemos decidido servirle, ¿cómo yo podré estorbar a Dios cuando el mismo Señor a mí me ha hecho un llamado? Y entonces lo que tengo que hacer es, en este caso, es servir, ayudar a mi prójimo. Interesante, hermanos, aquí vemos al apóstol Pedro diciendo que cuando se trata de la salvación de las personas, uno lo menos que debe hacer es estorbar. Y pues Pedro está hablando acá con algunos que están cuestionando el por qué se está predicando a los gentiles. Pero Pedro dice, ¿yo quién soy para estorbar a Dios si los quiere alcanzar? Hay veces cuando en la iglesia hay personas que se acercan y uno, hermanos, no conoce el corazón, solo Dios lo conoce. Pero de repente dicen, yo me quiero entregar a Jesús. Y a veces empezamos a cuestionar, ¿verdad?, los motivos por los cuales tal o cual persona lo puede hacer, o lo quiere hacer, pero saben que es un tema muy delicado. Podríamos estorbar la obra de Dios cuando se trata de alguien que esté expresando que quiere conocer del Señor. Por eso, Pastor Joselito, dice el don profético, ¿verdad?, que deberíamos de ver en esto, pues cómo
pues Dios ama a estas personas. Exacto. Encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 85. Pensar en la compasión y el tierno amor de Dios hacia aquellos que andan en busca de luz y oran por ella debiera proporcionarnos un gran estímulo a los dirigentes de nuestra obra. En la importancia de la salvación de las almas, creo que nosotros somos los más felices y los más contentos cuando vemos que las almas quieren acercarse al Señor. Y deberíamos de ver que debemos ser canales abiertos para que ellos vengan a los pies de Cristo. No tenemos nosotros la misma pared de divisoria que tenían la iglesia judía en aquel tiempo, que era el prejuicio el prejuicio que existía entre la iglesia en aquel tiempo, que solamente ellos eran los elegidos. Aquí vemos que a Pedro se le encomienda la misión de predicar el evangelio, y cuando él ve que ese don tan precioso que es el don del Espíritu Santo es derramado sobre los gentiles, se dio cuenta que ese era obra de Dios. Y que al darse cuenta, dice, al mismo tiempo se nos concede a nosotros y también se los concede a ellos. ¿Quién soy yo para estorbar la obra de Dios? Ojalá que nosotros meditemos bien en esto, que no seamos de estorbo para la obra de Dios en la salvación de los demás. Dice aquí que al pensar en la compasión, el tierno amor de Dios que Dios tiene para con aquellos que andan en busca de luz y que oran por ella, imagínense, y nosotros estorbando, que sin darnos cuenta a veces, inconsciente o conscientemente, ¿verdad? Ojalá que dice aquí que nos debería proporcionar un gran estímulo a los dirigentes de nuestra obra. O sea, debía haber gozo al saber que hay gente que quiere acercarse al Señor. Así es. Y bueno, creo que nos estamos como siempre adelantando en el tema, porque esto se va a ver más adelantito, pero como siempre es en el día sábado que aparece esto y lo tratamos en el día domingo. Así que retrocediendo en el tiempo, ¿qué les parece si vamos hasta aquellas dos ciudades, una llamada Lida y otra llamada Jope? Allí comienza el andar o la experiencia de Pedro para con las personas a quienes él buscó pues que vinieran a los pies del Señor. Comencemos, hermano Denis, relatando la experiencia de la visita de Pedro a esa ciudad llamada Lida. Sí, vamos allá al libro de Hechos. En el capítulo 9, versículos 32 hasta el 35, ahí encontramos nosotros este relato donde encontramos de estas dos ciudades, ¿no? Dice el versículo 32, y aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Versículo 33, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Qué relato más impresionante ¿no? Vemos acá a este hombre, a Pedro, que llega a esa ciudad y se encuentra a una persona. Y esta persona se encontraba en un grave problema. Es decir, estaba enfermo, estaba en una cama, no se podía él mover, no se valía por sí mismo. Y vemos ahora aquí a este siervo de Dios haciendo la obra. Es interesante cómo le dice, ¿verdad? Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate. ¿Qué palabras esas, no? Más lindas. ¿Qué es lo que desea un enfermo? ¿Qué es lo que desea alguien que está imposibilitado, que se encuentra inmóvil, que no puede valerse de sí mismo? Lo que desea es sanidad, restauración física. Y vemos ahora aquí a este siervo, a este hombre, a Pedro, que llega a este lugar y se encuentra con este personaje y le dice, el Señor te sana, levántate. Y vemos aquí la conversión ahora de las personas allá en Sarón, dice, los cuales se dice que se convirtieron al Señor. Ahora, hermanos, esto aquí para nosotros tiene que ver una enseñanza. A veces las personas quieren ver milagros, ¿verdad? A veces eso es lo que esperan. Pero hay un tiempo y un lugar para el Señor cuando Él se vale o
puede hacer esas cosas, dependiendo también de la persona, de los servidores de Cristo. Pues vemos aquí a Pedro. Pedro es un siervo de Dios impresionante, cómo fue él usado por el Espíritu Santo. Vemos aquí ahora él trabajando, ¿no? Haciendo esta obra bajo la influencia del Espíritu Santo, claro, él se había sometido a la voluntad de Dios y vemos el trabajo que está haciendo. Así que nosotros miramos el ministerio de Pedro en Lida, trayendo bendición. Pero mientras eso registra la Escritura, ¿qué pasó en Jope, Pastor Joselito? ¿Por qué podemos ser animados con el milagro que se dio allí? ¿Por qué los miembros de la iglesia como Dorcas son tan valiosos para el cuerpo de la iglesia? Así es, leamos el libro de Hechos 9, 36 y 44, encontramos esta otra experiencia de Pedro en el Evangelio. Hechos capítulo 9, versículo 36 al 43. Dice, había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Amén. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas les presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón el curtidor. Qué bonita experiencia la que está teniendo aquí el apóstol Pedro en la predicación del Evangelio. Lo que más me llama la atención, que tanto en Lida como en Jope, pues dice la Escritura que todos se convirtieron aquí. Y la experiencia, o sea, podemos vernos animados también por esta gran obra que esta mujer hacía, que vivía en Jope. Dice la Escritura que era una discípula de Cristo, una discípula del Evangelio, pues atendía la necesidad, sin duda alguna, que había aceptado el Evangelio de Cristo y atendía las necesidades del más necesitado, había aprendido del Maestro. Y dice que esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Era una mujer ejemplar, que llevaba el Evangelio de Cristo a la práctica. Creo que debemos aprender mucho. Bueno, la Escritura mencionaba que ella enfermó y murió. Lo más importante que podemos ver aquí, que dice la pregunta, ¿por qué podemos sentirnos, por qué podemos ser animados con el milagro de Jope, y por qué los miembros de la iglesia como Dorcas son tan valiosos para el cuerpo? En otras palabras, un hijo de Dios con estas características, pastor, pues es muy valioso para la iglesia, es muy valioso para la obra, y sin duda alguna que si algo le pasa a Dios, va a hacer un milagro en esta persona. Aquí vemos que ella fallece y el apóstol Pedro es llamado y la levanta. ¿Qué tan grande milagro ocurrió aquí? Imagínense, lo mismo que el Señor Jesús hacía al sacar a Lázaro de la tumba, Pedro también levanta a esta mujer que había bajado a las sombras de la muerte. Y este milagro tan grande, con el poder de Dios, solamente sirvió para que, ¿qué? Dice que esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Amén. Eso es lo importante, que aquí vemos a Jope y a Lida, que el Evangelio se siembra en esas 2 ciudades, y muchos vienen al arrepentimiento, muchos creen en el Dios de Pedro. Ojalá que un día el Señor nos tome como instrumentos también, y estas obras que se hacían antaño puedan ser una prueba de que hay un pueblo que tiene la verdad, y muchos también se conviertan. No cabe duda que Dorcas era el nombre griego de Tabita. Se le conocía por los 2 nombres, por el nombre hebreo Tabita y el nombre griego Dorcas. Pero creo que lo que más se destaca de ella, pues es ese espíritu de cooperación, de misionera,
de querer realmente ayudar. Y esto es algo que pues debemos nosotros buscar imitar de ella. Debemos también nosotros hacer que se registre en, no sé, en, en algún lugar de que donde estuvimos servimos, donde estuvimos fuimos de bendición para la obra. Dorcas tiene el privilegio de que en las Escrituras se hable de lo que ella hacía. Y esto es algo muy hermoso y debemos imitarlo. Vamos a mirar el don profético que nos dice, hermano Denis, por favor. Y luego, si usted, Joselito, quiere agregar a lo que él lea, pues con gusto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5 y la página 284. Dice así: en Jope había una Dorcas, cuyos hábiles dedos permanecían más activos que su lengua. Déjeme decirle que cuando yo estaba viendo esto, en verdad yo entonces me puse a estudiar eso y le estaba platicando con mi esposa. Mira lo que dice aquí, lo que dice esta parte del Espíritu Profecía, lo que dice la palabra de Dios. Dice que esta mujer, Dorcas, hacía más trabajo con sus dedos que con su lengua. Y aquí es donde vamos nosotros, aquí es donde vamos a entrar nosotros. Es aquí donde nosotros necesitamos más trabajar con nuestras manos. Vemos a Tabita trabajando, una mujer que yo me imagino, ya leímos el relato, y aquí me pongo yo a analizar esto. Hermanos, cuán importante es que nosotros en lo que podemos hacer, trabajar para el Señor, lo hagamos. Y aquí Tabita dice que ella movía más sus dedos que su lengua. Ella dice, sabía quién necesitaba ropa cómoda y quién necesitaba simpatía. Qué cualidades más lindas, ¿no? Y generosamente, dice, atendía las necesidades de ambos grupos. Y cuando Dorcas falleció, la iglesia en Jope se dio cuenta de su pérdida. Con corazón se pusieron de luto, sus corazones se pusieron de luto y se lamentaron y derramaron cálidas lágrimas sobre el cuerpo inerte. Ella era de tan alto valor que por medio del poder de Dios fue regresada del país del enemigo, con el fin de que su destreza y energía pudieran todavía ser una bendición para los demás. Una fidelidad paciente, piadosa y perseverante como la que poseían estos santos de Dios es poco frecuente. No obstante, la iglesia no puede prosperar sin ella. Siempre se necesitan obreros constantes, temerosos de Dios, que no desmayen en el día de la adversidad. Bien, aquí encontramos entonces este relato de esta mujer, de esta hermana de Dorcas, cómo ella trabajaba, cómo ella empleaba su tiempo, no andar en problemas, sino su trabajo era en estar tejiendo ropa, en ver, dice, quiénes necesitaban simpatía, quiénes necesitaban ayuda. Qué lindo que así fuésemos nosotros. Pues aquí este es el ejemplo que el Señor quiere que presente este relato para nosotros hoy en este tiempo, que en vez de que nos pongamos a hablar de alguien, mejor que busquemos trabajar, ayudar quien está en necesidad, porque esta es la enseñanza que encontramos en este relato aquí en este día. Así es. Para cerrar, ¿algún comentario? Sí, claro, pastor, la verdad que el testimonio de esta mujer es un testimonio a seguir, ¿no? Sí. Me llama la atención que dice que ella sabía quién necesitaba ropa cómoda y quién necesitaba simpatía. Uh-huh. Ella era una mujer que estaba buscando hacer el bien siempre. Cuando dice ella sabía, es porque ella interrogaba, investigaba qué necesitaba aquella persona, qué necesitaba esta. Tenía un espíritu misionero tan grande que muchos de nosotros tal vez no lo hemos puesto en práctica, a veces por el egoísmo, la comodidad o por cualquier razón. Y me doy cuenta que a ella nada la detenía. Nada la detenía.
Solo la muerte le detuvo. Por aquí vemos que Dios obró milagrosamente, porque esta clase de personas hacen falta hoy en este tiempo, ¿no? Hacemos que falta. Ojalá que aprendamos la lección. Ella era de tan alto valor que por medio del poder de Dios fue regresada del país del enemigo, me dice. Dice el Espíritu decía, ella era de tan alto valor. ¿A quién? A los ojos de Dios. Y para la iglesia tiene buen testimonio de ello. Dice aquí que le guardaron luto y dice, y con razón se pusieron de luto porque tenían razones para ponerse, porque era una mujer que la extrañaban. Sí. Era una mujer que hacía la obra, era una mujer que estaba siempre buscando hacer el bien. Bueno, una mujer fiel, ejemplo para nosotros. Era una fidelidad paciente, piadosa, perseverante, como la que poseían estos santos de Dios. Es poco frecuente, dice. Me da tristeza esta lectura. Es poco frecuente hoy en este tiempo. No obstante, la iglesia no puede prosperar sin ella. Eso es una lección para nosotros. Este mensaje es para nosotros hoy. Y también para aquellos que queramos trabajar en la obra del Señor. Ojalá que la obra se haga sin ver cuánto voy a gastar, sin ver cuánto tiempo me lleva. Ojalá que, yo me imagino que Tabita, ella no se preocupaba nada de eso. Viene a mi mente aquí la historia del buen samaritano también. Dice que obró a misericordia, ayudó a aquel que necesitaba ayuda. Así también esta mujer, pues, es un ejemplo a seguir, pastor, en ese tiempo. Quisiera terminar haciéndoles un llamado, hermanos, a que nos pongamos más activos en la obra de Dios, que busquemos algún trabajo que hacer en la obra de Dios. No demos trabajo, sino trabajemos. Es decir, hermanos, miremos en qué área podemos ser útiles, como lo hizo Dorcas. Y miren ustedes, quedó registrado de su espíritu de servicio. ¿Y usted qué quiere que quede registrado cuando usted muera? ¿Qué quiero yo que quede registrado cuando muera? Que fui una persona con un espíritu de servicio, que traté siempre de buscar hacer algo en la obra de mi Dios. Esto es importante, hermanos. Miren, como dice el dicho, nadie sabe lo que pierde sino hasta cuando no lo tiene. Aquí la iglesia tuvo que derramar lágrimas sobre el cuerpo inerte de Dorcas. ¿Por qué? Porque la verdad, otra como ella, quizás no la tenían. Y hermanos, esto está aquí en Lida y en Job para mostrar de que en esos lugares Dios tenía personas que le amaban y le servían. Dios nos ayude entonces para que nosotros tengamos el espíritu de Dorcas. ¿Qué les parece si oramos por eso, para que Dios nos lo dé? Amén. Vamos a arrodillarnos. Padre nuestro que está en el cielo, gracias por mostrarnos en esta nueva lección cómo debemos los cristianos ser en su obra muy activos, muy serviciales, muy llenos de compasión, muy dispuestos a ayudar a otros. Y Padre, te rogamos que este espíritu tú nos lo des. Amén. Para que así de esa manera te seamos útiles y así, Señor, llevar adelante esta obra que en el camino siempre aparecen necesitados y nosotros estamos aquí para ser las personas a través de las cuales tú vas a ayudarlos. Así que nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición y que tu Espíritu Santo nos guíe de tal manera que podamos ser como Dorcas, personas, Señor, que aman al prójimo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.